¿de dónde vendrá el falso Mesías? ¿De dónde vendrá el falso Mesías? Capítulo 11 del libro de Daniel, verso 36, para la gloria de Dios. Cuando ya lo tenga, póngase sobre sus pies, por favor. Daniel capítulo 11, verso 36 en adelante. Dice la eterna palabra de Dios de la manera siguiente: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todos los dioses, sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo ha determinado y se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Lo puede leer usted, por favor? Ore conmigo. Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, en tus manos deposito tu palabra, deposito la vida de tu pueblo y deposito mi vida, para que nos des conocimiento y sabiduría, y la gracia y el amor tuyo y el respaldo, porque tu palabra de una o de otra manera es delicada. Pero te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, que ate principados y potestades y todo lo que se levante contra el nombre de tu nombre eterno sea sujetado y llevado cautivo a la obediencia de Cristo, y que quites la venda, las cadenas y la desobediencia de tu pueblo, y que tu Espíritu Santo se encargue de acomodar la palabra en el corazón de tu pueblo, y que nos levantes a la obediencia de Jesucristo. Señor, gracias te damos por reunirnos para adorar y exaltar tu nombre, y para escuchar el consejo divino tuyo. Que tu pueblo se goce para gloria tuya. Amén y amén. ¿De dónde vendrá el falso Mesías? Como verdad central, yo le he puesto el Mesías musulmán. Usted va a decir, pero ¿por qué el Mesías musulmán? ¿O de dónde vendrá el falso Mesías? Si usted ha puesto dedicación, atención a nivel mundial, el Islam, que es la religión de los musulmanes, ha crecido como la arena de la mar en toda la tierra.
y los creyentes, la iglesia del cuerpo de Cristo, todo lo ve normal. No hay oposición, no hay resistencia, todo lo acoge, todo lo abraza, todo lo recibe. Pero es menester estar despiertos espiritualmente. Daniel, 500 años antes del que el Mesías verdadero, no, usted no está aquí. Daniel, antes que el Mesías verdadero apareciera en la tierra, había recibido del eterno Dios la revelación divina. 500 años antes. En la actualidad, esta profecía de parte de Dios a través de Daniel tiene, oiga, aproximadamente 2700 años. Y todo va apuntando a las profecías finales. El falso Mesías o el anticristo, para que usted tenga más amplio conocimiento, ya nació en la área musulmana y no puede salir a flote, a la luz, porque hay un ente que no le permite que él aparezca. Y ese ente es la iglesia verdadera que Cristo compró en la cruz del Calvario. Y mientras la iglesia del Señor no sea arrebatada, no se puede manifestar este llamado falso Mesías. Daniel dice en el verso 36, 11, 36: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Aquí no está hablando de nuestro rey legítimo, no está hablando de Jesucristo, sino que está hablando del aparente rey que aparecerá primeramente en el reino o en el territorio del Medio Oriente. Porque este rey va a imitar lo mismo que hizo el verdadero rey, que es nuestro Salvador. Acuérdese que Cristo fue a los pobres, llegó a suplir la necesidad de ellos, a hacer prodigios, milagros, liberaciones. Pero este rey va a ser nada más una fachada, que él va a empezar a actuar como un rey bondadoso y misericordioso. Eso va a suceder si usted se llegara a quedar a la tribulación o la gran tribulación. Usted lo va a vivir. Pero si usted no lo ve, no se preocupe, porque estaremos de bodas con el verdadero rey. Cuando dice que va a hacer su voluntad, no va a haber hombre que se resista a él. Lo que él diga, eso se va a hacer, porque va a tener un dominio adquisitivo sobre todos los reinos de la tierra, y lo que él ordene y haga
van a obedecer y van a ser los reyes de la tierra. Y dice que se va a ensoberbecer a los 3 años y medio. La apariencia de rey misericordioso, compasivo, proveedor de las necesidades, va a cambiar el sistema y se va a hacer soberbio. En estos 3 años y medio de paz, aparente paz, ya lo vamos a ver, Él va a permitir diferentes adoraciones. Todavía puede permitir diferentes religiones. Pero cuando va el proceso, Él va a pedirle al mundo entero que lo adoren, que lo veneren y lo exalten a Él y lo reconozcan como el único Dios de toda la tierra. Por eso es que Daniel veía que se ensoberbecía, se hacía soberbio, se hacía rebelde. Y todo el morador de la tierra que no lo haga, que no lo reconozca y no lo adore, será matado. Y dice el verso más adelante: y se engrandecerá. ¿Cómo es que se va a engrandecer? Bueno, todas las naciones, todos los ejércitos, todos los reinos estarán bajo su dominio. Y eso a Él lo va a hacer grande sobre todos los habitantes de la tierra. Si hoy usted ve, le voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros estamos en Estados Unidos ahorita, pero con la tecnología que está avanzada, nos están viendo en la mayoría del mundo. Porque las plataformas de las redes sociales hacen un papel muy importante, tanto en el reino de Dios como en las tinieblas y el pecado de la humanidad. En esta época, cuando Él se manifiesta en el mundo, hágase una idea, la tecnología va a estar más avanzada que la nuestra. Digamos que para el anticristo, que va a ser el Mesías, el cual Israel no quiso reconocer al verdadero Mesías, en esta oportunidad van a ser doblegados. Pero cuando ellos reconozcan que no es el verdadero Mesías, ellos ya entraron al periodo llamado la gran tribulación, donde ellos van a decir: no, nosotros esperamos a un Mesías verdadero. Pero ahí es donde el anticristo se va a levantar contra ellos y lo va a empezar a perseguir y a matar. Pero los fieles de esa época, del periodo de la gran tribulación, Dios lo va a defender. Dios todavía en ese tiempo difícil, periodo de persecución, de angustia y de muerte, todavía Dios será fiel a su pueblo Israel. Y dice, aquí está hablando de los dioses de la tierra. Póngale atención, aparece con D minúscula, pero aquí va al Dios único y verdadero. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Digamos que el anticristo o el falso Mesías, acuérdese que va a invitar la divinidad de Dios, va a empezar a hablar grandezas, maravillas, pero va a ser nada más una fachada, una máscara, para que usted entienda. Pero ahí es donde Él, al ver que la gente le da glorias y palmas, después Él ya va a quitar lo que se llama el culto y la adoración al Dios de los dioses. Va a evitar el
el sacrificio de ofrendas al verdadero Dios. Y ahí es donde Israel dice: esto no es lo que nosotros esperábamos. Entonces ellos van a traer a la memoria los recuerdos de sus padres, los primogénitos de sus padres, que les enseñaron el sacrificio y la ofrenda de adoración a Dios. Hasta que sea, oiga, consumada la ira. Digamos que Dios le da al falso Mesías, llamado Anticristo. Apocalipsis le reconoce como la primera bestia. Entonces ahí es donde Dios le da toda la facultad para que siga engañando al mundo, y principalmente en este periodo de tribulación y gran tribulación, a su pueblo escogido, Israel. Cuando ya vio Dios que todo se había cumplido, Él actúa a favor de su pueblo. Por eso es que dice: hasta que sea consumada su ira. En otras palabras, Dios va a traer juicio sobre Israel y el mundo entero. Ahí es donde Apocalipsis 20 habla del tribunal blanco, donde estarán niños, jóvenes y adultos rindiendo cuentas a Dios. Y dice que el verso 37: del Dios de sus padres no hará caso. Digamos que el Mesías entra en celo divino, hablando usted y yo, pero en el celo de él es un celo diabólico, porque él ya no quiere que adoren al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que él quiere la Mesías, la ofrenda, la adoración, y que digan: grande es nuestro Dios. Y cuando él siente ese celo para su adoración, es que él se revela completamente y se quita la máscara del Mesías misericordioso y actúa como lo que él es, el mismo diablo encarnado en este Mesías musulmán. Usted va a decir: pero ¿por qué así, pastor? Y aquí no está hablando de que es musulmán. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Y oiga, no se va a querer sujetar al Dios de sus padres, porque la mayoría de musulmanes árabes son descendientes de Ismael, del hijo de Abraham, el primogénito. Pero ellos conocieron al Dios de Abraham. Los padres de ellos adoraron a ese Dios, lo exaltaron, lo invocaron. Pero la soberbia va a ser grande, que él ignora la creencia de sus padres, y él empieza a declararse que él es el único Dios en toda la tierra. Y oigan qué terrible. Y no, ni del amor de las mujeres, digamos que a él no le van a gustar las mujeres. El falso Mesías o el falso anticristo no le van a gustar las mujeres. ¿Por qué? Repito, él imita la personalidad del verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Mesías suyo y mío no fue concebido en pecado, ni gustó de mujeres por el placer de la carne, sino que él se mantuvo
fariseamente. Este personaje, la plataforma en el siglo que vivimos, 21, las diferentes denominaciones que no viven la verdad de Dios y los diferentes gobiernos del mundo lo están apoyando. Ya el LGBTQ, eso ya es una plaga mundial y hay iglesias que la apoyan. Pero eso es normal porque la verdadera venida del Señor a su iglesia se está apresurando su venida. Usted y yo no podemos retroceder lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo único que podemos hacer es santificarnos, adorar al verdadero Mesías, vivir en la obediencia y la santidad de Dios. Porque a este falso Mesías no gustará de mujer. Se han preguntado muchos. Yo muchas veces lo he dicho, que quizás va a ser manos quebradas, que quizás va a ser homosexual. Yo lo he dicho. Pero no es eso, sino que él, repito, va a imitar la persona de Jesús, aparentando santidad, la cual en él va a haber inmoralidad, porque él va a apoyar toda clase de inmoralidad, porque sabe que al Dios del cielo es abominable todo aquel que practique inmoralidad sexual ante los ojos de Dios. Y bendita sea la misericordia de Dios, iglesia amada, porque la administración en la que estamos siendo gobernados hoy en día en este país eran los pioneros de las leyes inmorales. Y el mundo entero aplaudía y deseaba esta clase de gobierno. Pero el Dios que yo sirvo es perfecto, es soberano y es verdadero hasta el día de hoy. Él sabe elegir reyes y sabe quitar reyes corruptos. Y eso es lo difícil, poder entender los tiempos proféticos, porque todo lo vemos normal. Todavía no era el tiempo que se descosiera el mundo entero. Todavía es necesario que la verdadera iglesia se levante y empiece a desarrollar la obra misionera que Dios nos ha dado. Lastimosamente, la mayoría de ministros están de la mano con la inmoralidad y no queremos seguirnos la verdad y levantarnos y oponernos a la falsa ideología diabólicas. No gustará de mujeres, ni respetará a Dios alguno. Ahí está hablando de los gobiernos de la tierra. Gloria a Dios. Digamos que el rey que se le resista, mátenlo. Cierto. Porque él no va a querer tener tropiezo en ese reinado que él va a implementar. Aleluya. Gloria a Dios. Porque sobre todo, dice, se engrandecerá. Digamos que no va a haber nadie que lo resista hasta el tiempo de la ira que habla el verso anterior. Cuando Dios vea que ya se está pasando del límite, ahí actuará el Señor. Y ahí mandará de nuevo a Jesucristo, como dice Apocalipsis, que en su cinto traerá
que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y con Él vendrá la iglesia a pelear la batalla final, llamada Armagedón de lucha. En el valle de Megiddo, ese va a ser el tiempo final de la humanidad. Hoy vamos a ver a dónde empezó el origen de la humanidad, usted y yo, y a dónde va a terminar el origen de la humanidad. Ponga atención, por favor. La civilización comenzó en el Medio Oriente, en el Tigris y el Éufrates, que hoy en día es parte de Turquía, hermano. Eso está a 2000 kilómetros de distancia entre el Golfo Pérsico. Ahí surgió la civilización humana. ¿Cuál? Adán y Eva. La ciudad llamada Babel, que fue cuando ya se empezó a multiplicar, su significado en hebreo significa confusión, y después se llamó Babilonia hasta el día de hoy. Digamos que los cambios geográficos, Dios y la historia lo respaldan. Entonces, en ese cambio geográfico llamado Babilonia, surgió y nació el famoso huerto del Edén en el oriente. Eso lo dice Génesis, hermano. Y yo no quiero detenerme de decir, hermano, libro tal, versículo tal, capítulo tal, porque entonces no vamos a terminar. Porque se supone que usted y yo dedicamos en que sea un espacio a escudriñar la escritura, en que sea 1 o 2 capítulos. Entonces, el huerto del Edén es donde estaba habituado el lugar de reposo llamado paraíso para la primer pareja. Cuando todavía no había rebeldía, todavía no había entrado la desobediencia y el pecado. Este huerto estaba situado en lo que hoy se llama Mesopotamia. Eso está vigente, hermano. Lo que pasa es que los creyentes no dedicamos el espacio porque sentimos aburridos, cansados, y por eso es que el enemigo con sus estrategias está entrando fácilmente en la sociedad y en el mundo entero. Pero Mesopotamia en la Biblia nos muestra que la raza humana terminará donde se inició la civilización. ¿A dónde? En el famoso Valle de Megiddo, en el oriente de Israel. ¿A dónde empezó la creación? En el oriente. Ahí Dios va a reunir a su ejército celestial, y ahí el falso Mesías musulmán reunirá a los ejércitos de toda la tierra. Y ahí será el final de la humanidad. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha designado un día de civilización y un día donde la civilización terminará. Lo crean los indoctos, los sabios o no, Dios lo va a cumplir. Este falso Mesías, hasta el día de hoy, si usted ve los de la religión del Islam, odian a morir a Israel.
y desean exterminarlo y acabarlo por completo. Así como ellos, los musulmanes, odian al pueblo de Dios, también odian a los creyentes verdaderos. Aquí no hay solo tres ahí, los demás son religiosos. Usted no se preocupe, porque si usted es religioso no lo van a odiar. Pero oiga, el verdadero creyente, la verdadera iglesia, serán odiados por esta clase de gente, porque también el descendiente de él, el padre de él, el creador de él, se llama Dios. Como es creador de Israel, también él es el creador de la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Entonces, por eso es que odian los musulmanes al pueblo de Dios y a la iglesia. ¿Y por qué le voy a reafirmar hoy que el falso Mesías musulmán ese es su origen? Porque el único país hoy en día que, si usted no se apega al Islam, a la religión de ellos, de Mahoma, lo decapitan. ¿Qué dice la Biblia en los tiempos finales que va a ser? Ya vamos a llegar a Apocalipsis. Dice que en aquel día todo aquel que no tenga el sello de la bestia en la frente o en la mano será decapitado. Entonces el falso Mesías es descendiente de ellos. Gloria a Dios. Entonces, ¿a dónde va a terminar la humanidad? Donde comenzó. En el Medio Oriente, en el Oriente, en el huerto del Oriente. Geográficamente, el Valle de Megiddo está en el oriente de Israel. No está ni en el centro ni en el norte, no, está en el oriente. Ahí se van a reunir las multitudes. Pero ahí será su final. Entonces, ¿qué dice? En el Medio Oriente comenzó, donde comenzó, también a través de esa persecución diabólica. Por si usted no tiene conocimiento, la longitud territorial donde van a estar todos esos ejércitos es muy amplio, hermano. Tiene una longitud de 25 a 35 kilómetros cuadrados. Digamos que va a ser amplio para tener la capacidad de esos ejércitos demoníacos que el anticristo llamado Mesías los va a llevar a la guerra con el santo. El mundo entero habla de una tercera guerra mundial, ¿sí o no? Eso se puede dar, pero sí se va a dar. Pero mientras la iglesia verdadera de Cristo no sea levantada en gloria, la tercera guerra mundial, señores, no se puede dar. Porque al presente, dice Pablo en Tesalonicenses, hay algo que le estorba al anticristo, y es la iglesia. Que día y noche oramos, intercedemos por la sociedad, por el mundo, por los gobiernos, por las autoridades, que se conviertan a Cristo, y atamos en la oración al diablo, sus demonios, sus principados. Y eso le impide a que Él se manifieste. Silente los corazones de los gobiernos y pone soberbia en ellos. Y puede levantar guerra entre sí, pero no es la tercera guerra mundial. Son guerras de principios, de dolores. Porque Cristo lo habló, hermano. Lea por favor Mateo 24. Cuando tenga espacio lo lee en casa. Dice que se levantará guerra, nación contra nación. Y esas son las profecías que usted y yo
estamos viendo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Yo estoy a las puertas. Por tanto, ven y ora, para que no entréis en tentación. No sé si usted ha oído la historia por casualidad de Napoleón. Él era un francés y la visión de este personaje era conquistar todo el mundo de su época. Y muchos creían que él era el anticristo. Pero él en una oportunidad dijo que la nación que se metiera con Israel contra ellos, porque él era uno de esos que iba en contra de Israel, y al ver que no fue doblegada, él en esa oportunidad dijo que todo aquel que se levantara contra Israel iban a ser derrotados, porque el Dios de ellos estaba a su favor. Digamos que Napoleón, un general de corta estatura, tenía una mente perversa, diabólica. Pero ahí es donde vemos que Dios en su misericordia sigue defendiendo a Israel. Si Dios defiende a Israel, si hay un remanente que se levante contra la iglesia de Cristo en contra de nueva perseguida, no se preocupe, porque Dios la va a defender también a la iglesia de Cristo. Cuando unos 20 años atrás o más quizás, en el valle de Megiddo quiso gente sobrepoblar ese valle, e Israel los tuvo que desplazar, porque ellos conocen las profecías finales y no lo dejaron ser habitual esa tierra, y dijo que era tierra preparada para los tiempos de la batalla final. Digamos que Israel espera esos tiempos difíciles. Por si usted no tiene conocimiento, Israel tiene el ejército más inteligente que todos los ejércitos de la tierra. Misteriosamente tienen una estrategia para combatir y atacar que ningún ejército lo tiene en la tierra. Y con ellos es difícil. Y es el único ejército a nivel mundial, hermano, que antes de levantarse para bombardear una ciudad, les manda anuncios, avionetas con rótulos, y les dice: tal día de tal semana atacamos tal ciudad. Por tanto, pedimos a los civiles que se refugien. Es el único. Porque los demás son cobardes. Los demás atacan de espalda. Mas Israel, antes de matar personas civiles, él anuncia su mensaje de guerra. Y por eso es que se levantan contra él. Por si usted no lo sabe, hermano, hay un demonio de espíritu antisemita contra Israel y contra la iglesia de Cristo hoy en día, que todo el mundo está contra ellos. Solo hay dos que están a favor de Israel: uno, ellos mismos, y otro, Estados Unidos. Solo hay dos. Los demás dicen: no, Israel es terrible, son esto y lo otro. No. Un ejemplo, sí. ¿Y vos por qué te estás
viene Satanás. Pone atención. Aleluya a Dios. Y siéntese bien. Gloria a Dios. Aleluya. Israel, hermanos, tiene una capacidad terrible arsenalmente y a través de los aviones. Los pilotos son los más profesionales, que no hay gobierno que se compare a ellos. Y eso es una evidencia de que Dios nos los ha dejado. Y si Dios no los ha dejado, es porque Dios está con ellos. Hoy les voy a hablar las historias de las guerras que ha vivido Israel. Los años, Israel ha tenido 4 guerras, porque lo han querido exterminar de la tierra. Israel anduvo casi 2000 años que no tenía propiedad, no tenía tierra, no tenía soberanía. Porque el enemigo se ha encargado tanto de los gobiernos socialistas que han querido destruir por completo a esa nación. Un ejemplo: la primera guerra que se levantó contra ellos porque los odiaban a morir fueron los alemanes. Alemania, a través de Adolfo Hitler, este personaje destruyó más de 6,000 judíos en la Segunda Guerra Mundial. Fueron despojados, fueron errantes en diferentes partes del mundo, hermano. Lo que usted y yo podemos admirar de estos personajes que no tenían tierra propia y no eran soberanos como las demás naciones, a donde ellos iban guardaban 3 cosas: su cultura, su adoración a Dios y su fidelidad. En tierras extrañas no se olvidaron de Dios, de su adoración, de su cultura, y ellos se mantuvieron firmes, errantes. Cuando Adolfo Hitler se levanta en la Segunda Guerra Mundial contra ellos, un odio de destrucción masiva, el 14 de mayo de 1948, las naciones de todo el mundo la reconocieron como nación soberana e independiente como la demás. Y no había habitantes en esa tierra, porque eran errantes. Cuando ellos oyen la voz de alerta de parte de Dios, empezaron a regresar a su tierra. Un día tenían de estar en su propia tierra como nación, cuando se levanta una guerra más en contra de ellos. 48 horas no habían pasado y se levanta una guerra más contra ellos. Y Dios le da también la victoria. ¿Por qué Dios defiende a su pueblo? Porque las promesas de Dios son fieles. La iglesia solo está esperando una profecía que se cumpla, y es el arrebatamiento para irnos con él en gloria. Muchos han dicho que Dios ya descartó a Israel, que ya lo desechó, porque es una nación común y corriente como las demás. Tienen razón.
una nación perversa, depravada, de todo, igual que las demás naciones, pero Dios no la ha desechado. Dios sigue siendo Señor de ellos. ¿Por qué? Acuérdese que Abraham le dio la promesa. Y Abraham, hermanos, era de Ur de los Caldeos. Y Ur era, en la época de él, la famosa Persia, que hoy en día es Irán. Irán. Claro, yo no estoy avanzando porque tengo bastantes temas de hablar de esto y lo va a oír repetido porque ese es el estudio. Que usted lo oiga para que se le quede. Irán es el país más terrorista de toda la tierra a nivel mundial de hoy en día. Él es el país que abastece financieramente a ISIS, al Hezbollah. Ay, que ya nos metimos a un problema escatológico terrible. Pero tenemos que decirlo, porque hay muchos creyentes y hasta ministros, yo los he oído, que odian a Israel. ¿Por qué? Porque no saben las profecías, no escudriñan la palabra, se dejan infundir fácilmente por el enemigo, por el espíritu del anticristo. Porque un creyente tiene que amar a Dios y a su pueblo Israel. Este famoso Irán, que era antes, ¿quién era ellos? Este país abastece y sostiene financieramente al grupo Hamas. Entonces, allí es donde la plataforma a nivel mundial se está dando para que el falso Mesías de la descendencia y de su origen musulmán ya esté para surgir. Y usted va a decir, pero pastor, ¿cómo se va a dar eso? Le voy a apresurar para avanzar, hermanos. Fíjese. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se reconoció a Israel como nación independiente, soberana, Inglaterra y todo el Medio Oriente, entre Siria e Irak y Líbano, en la actualidad son fronterizos con Israel. Siria y Líbano, por si usted no lo sabe, son fronteras entre Israel. Por si usted no tenía conocimiento, Putin, el presidente de Rusia, estaba abasteciendo almacenalmente, estratégicamente a Siria. Pero Putin fue inteligente porque hace más de un mes dejó de apoyarlo y recogió todo su arsenal y su ejército y dejó solo al presidente de Siria. ¿Qué ha pasado? El presidente de Siria se llama Bashar al-Assad. Hace una semana ya no tenía protección de otra nación, se sintió desprotegido, sin arma, y fueron poseídos por los terroristas del Hezbollah. Y ahí es donde este personaje jugaba un papel muy importante, el presidente de Putin, de Rusia. Pero dijo, aquí estoy perdiendo, porque aquí no puedo hacer nada. El peligro es hoy, iglesia, porque Siria hasta el día de hoy tiene armas químicas. Y si esas armas han caído en manos perversas, terroristas, y no le dan buen uso, es peligroso para el mundo entero.
sí, pero no va a ser así. Este presidente que le acabo de mencionar, Bashar al-Assad, usó armas químicas en contra de su misma gente en años pasados. Mató mucha gente inocente porque él explotó una arma de esa a los que se le resistían, haciendo el papel del falso Mesías. Entonces vamos a seguir. Le pone atención. Siria e Irak y Líbano son fronteras, ahí los quedamos, ¿se acuerdan? Frontera oriental e Irán. Por si usted no lo sabía, Irán no son árabes. Entonces sí, pero están allá, sí, pero ellos no son descendientes de árabes. ¿Por qué no son descendientes de árabes? Porque oiga lo que va a oír ahorita. Los descendientes de ellos no son árabes, sino que son de Persia. ¿Y Persia qué era? No era árabe. En la época de Abraham no era árabe. Era una nación común y corriente. Entonces, ¿qué pasó? Acuérdense que Persia, ¿quién era? Le dije yo. Era Irán, pero antes se llamaba Irán. En 1979, por si usted está apuntando, los persias en 1979 tomó fuerza y crecimiento su religión a nivel mundial, conocida mundialmente como el Islam. Hoy ya no hay solo, acuérdense que ellos no eran árabes, eran como usted y yo, de una descendencia común. Pero hoy hay mexicanos que dicen que son musulmanes, hay salvadoreños que dicen que son musulmanes, hay guatemaltecos que dicen que son musulmanes, porque lo que ellos están haciendo es tirando su mala semilla para ir creciendo, para que cuando el falso Mesías musulmán tome control en la tierra, en todo el mundo ya van a haber seguidores de él. No sé si me doy a entender. Entonces había un grupo llamado los ayatolás. ¿Quién era este personaje o quién era este grupo? Estos ayatolás, en el Antiguo Testamento se habla de ello. Se comunicaban y empezaron a trabajar y a envenenar todo el territorio que hoy en día es Irán. Digamos que ellos, hermanos, es una potencia a nivel mundial. ¿Por qué cree que Estados Unidos y las demás naciones no lo han tocado a Irán? Porque Irán es la potencia de las profecías de este libro. Porque si usted le pone atención, Siria es bíblico, Irán es bíblico, Persia es bíblico. Son los imperios que surgieron para derribar a los poderosos de su época. Entonces Irán es Persia hoy en día, y ellos son los que ya usted oyó, el país que financia, pone odio en los seguidores en contra del pueblo de Dios. En el hebreo la palabra ayatollah significa partido de valientes. Usted sabe que esta gente no tiene miedo a suicidarse. Ellos se ponen bombas a nivel de su cuerpo y ellos ya saben la misión que llevan, y ellos no van temblando. No, ellos tienen carácter, no para lo de Dios, sino para lo malo. Entonces ellos financian primero al Hezbollah. Hezbollah significa el partido del pueblo.
Ellos les hacen ver a sus seguidores que ellos tienen que dar su vida por su patria, aunque ignorantemente no están defendiendo su patria, sino ideologías. Pero ellos están dispuestos a eso. También está el grupo Al-Qaeda, que era Osama Bin Laden, su fundador, no sé si usted se acuerda. Y está el pueblo de ISIS. Eso ya casi van desapareciendo porque lo está acabando Israel con estrategia, hermano. Los talibanes, si usted se acuerda, que fueron los que tomaron control de Afganistán. Entonces, y hay un grupo que yo nunca lo había oído hasta que lo encontré en el libro de historia, que se llama Houthis. Este Houthis es una península en la actualidad del famoso Yemen, en el Medio Oriente, en las tierras árabes. Este grupo es una comunidad de musulmanes. El emblema de ellos es exterminar a los israelitas a coste de su vida. Digamos que en esta gente, porque no conocen al Dios verdadero, sino una ideología religiosa del Islam, que no es la verdad de Dios, para ellos es la verdad de Dios. Y esta religión, póngale ojo, si usted se queda, usted lo va a vivir. Pero si usted se va conmigo al sonar de la trompeta, usted no lo va a ver. Pero si se llegara a quedar, se va a acordar de este hermoso estudio llamado Mesías musulmán, su origen. Usted se va a acordar. ¿Por qué se va a acordar? Porque oiga lo que le voy a decir ahorita. La ideología de ellos no es amar a Dios, sino destruir al prójimo, a los israelitas en persona. Este grupo se formó en 1960 y 1970. Este grupo se llamaba Hamas. Usted lo ha oído, hermano. Tiene en su constitución, eso ahí está registrado, ellos lo tienen en su constitución. Su fundador ya no está vivo, pero en vida ya va a ver. Él se llamaba Yasser Arafat. Muchos dicen que él era originario de Palestina. Él no era de Palestina. Él había nacido en tierra de Egipto. Y ese es el problema. Como le repito, hay gente que solo habla, pero no va a profundizarse, a buscar, a estudiar. Solo puedo imaginar que alguien venga, que sea un líder que odia a Israel, y le diga: no, hay que levantarnos en huelgas, en manifestaciones, porque Israel es un país terrorista. No, la palabra terrorista, ellos no hacen eso. Los que hacen el terrorismo es ISIS, Hezbollah, los talibanes, Hamas, etc. Yasser Arafat no era de Palestina, sino que era de Egipto. Ahí había nacido. La organización de Palestina para la liberación de Palestina, así le han puesto en la constitución. Hay un artículo que así dice, y ese artículo lo tienen que vivir todos los palestinos. Digamos que aunque ellos no quieren actuar, hay un régimen en ellos que les ordena en ese artículo, que así dice: la Organización para la Liberación de Palestina, nuestra misión es destruir al Estado de Israel. Pero ¿por qué le puse el ejemplo del ejército de Israel? Porque Israel, fíjese, sin andar ellos uniformados,
como cualquier ejército. Un ejemplo, los de El Salvador tienen su uniforme del ejército. Los de México tienen su uniforme, los de ese país. Alemania tiene su uniforme, hasta el día de hoy creo que es negro. Y fíjese, para que Israel detecte a los cabecillas, no son cualquier pelagatos. Y se infiltran bien fácil y detectan dónde están y a ellos los matan nada más. Entonces, no es terrorismo eso. Terrorismo es lo que ellos hicieron el 7 de octubre del 2023, cuando estaban en una fiesta de Yom Kippur. No sé si usted se acuerda, que mataron, y eso ahí está en los medios de usted y yo lo hemos vivido porque estamos en este presente, 1500 ancianos y ancianas y niños. Eso es terrorismo. Pero a eso no lo acusan las naciones. Pero a Israel, por defenderse, lo llaman terrorista. No, señores. Lo que pasa es que Israel está defendiendo lo que Dios les ha dado. La iglesia de Cristo tiene que defender la fe salvadora que hemos recibido en el Señor. Y la misión de Dios es orar por Israel. Nos guste o no, tenemos que orar. Amén, hermanos. Entonces, Siria es una de las más antiguas del mundo. En la ciudad de Damasco. ¿Por qué antigua? Aquí está en la Biblia. Siria ahí está, no ha desaparecido y hasta el día de hoy se llama Siria. Miren qué misterio. ¿Cómo es que se ha dado eso? Su capital en la actualidad es la ciudad de Damasco. Damasco es un territorio pequeño, pero es rico en minerales. Digamos que eso es lo que están peleando los líderes presentes. Pero cuando el verdadero falso Mesías musulmán tome el poder, él ya no va a pelear. Él solo va a ir a dar órdenes. Y el que no se sujete, quítelo del camino. Pero usted no se va a quedar, hombre. Lo veo todos tensos ahí. Tuvo varias intervenciones. 800 en el siglo 8 antes de Cristo. Oiga la intervención que tuvo Siria 800 años antes de Cristo. En el siglo 8 llegó a Israel y se llevaron, oiga, a las dos tribus entre el siglo 12 y el siglo 13. Digamos que Siria se infiltra a Israel, lo destruye y se lleva de rehenes a las únicas dos tribus que había. Porque Israel, acuérdese que no son 12 tribus que están unidas. Hay 10 que están independientes y 2 que son fieles. Eso ya lo vimos en Segunda de Reyes, en Crónicas está también la historia cuando se levantaron las 10 naciones contra las otras 2 naciones, el sur y el norte. ¿Se acuerdan? Ahí lo habla. Entonces, ahí se operó todo eso. Entonces, cuando el Vaticano empezó a ver que el evangelio iba creciendo y multiplicándose, ellos se levantaron con las famosas cruzadas. No sé si usted las ha oído o las ha leído en los libros o las ha visto en Hollywood, porque Hollywood tira películas, hermano. Y cuando usted vea eso, no diga, ay, qué aburrido. No, es historia bíblica. Ahí es donde el mismo Dios le quita la máscara al diablo usando a Hollywood, diciéndole: Israel es mi pueblo y yo soy su Dios. En las famosas cruzadas,
el Vaticano hizo una persecución masiva para detener el cristianismo y quitarlos del camino, para liberar y proteger, entre comillas, a los peregrinos de los famosos templarios. Hoy en día solo hay un país que quiso levantar esa red satánica. Quizás le voy a caer mal a los que le voy a decir, pero es la verdad. Y fue México. México levantó un grupo de exterminio que se llama los templarios. ¿O no es así? Y eso está en la historia. Y eso es viejísimo, hermano. Y hoy quiere volver a surgir. ¿Por qué? Porque los tiempos son finales. La verdadera iglesia del Cordero de Dios está pronto a ser transformada en gloria. Esto de la cruzada es viejísimo y se ha surgido en muchas ocasiones en el siglo XVIII, XIX y XX, hermano. ¿Qué pasó con los templarios? No los pudieron detener a los peregrinos cristianos. Más se multiplicaban. Cuando ellos vieron que no pudieron detener el proceso, dejaron libre a Damasco. ¿En qué año fue? 1979. No lo pudieron detener. Hoy vea lo que dice Isaías. Mejor no me hubiera metido esto porque no vamos a terminar. Isaías 17, 1 y 2 dice: la profecía sobre Damasco. Oiga, es bíblico lo que se está dando en el mundo. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad. Y eso es, hoy ya no es ciudad. Hoy es capital de Siria. Hoy Siria la gobierna. Antes era ciudad y hoy ya no es ciudad. Hoy es una capital. Como digamos, California, podemos poner ejemplo de California. California no es aquí la capital. La capital es Sacramento, San José, San Pancho. ¿Sí o no? Oiga, ¿se está cumpliendo la palabra de Dios? Sí, señores. Porque lo que Dios habla se cumple. Dejará de ser ciudad. Y oiga, ¿qué va a ser? Será montón de ruinas. Damasco ya no es la Damasco codiciable. Hoy es una ciudad común y corriente. Las ciudades de alrededor están desamparadas, enmojadas. Se convertirán, dormirán allí y no habrá quien les espante. Digamos que todo eso se va a dar para que el Mesías musulmán aparezca con la varita mágica haciendo los milagros, para que le crean cuando él diga: yo soy el prometido de ustedes. Y va a empezar a reconstruir las ciudades destruidas y que ya están como lugares de chacales. ¿Por qué? Porque en Siria hasta hoy se encuentra, oiga, lo que hace un mes era, por eso que le he puesto, lo que en Siria era hasta hoy, Rusia, por si usted no lo sabía, tenía una base militar en Siria. Porque para Rusia le era más fácil traspasarse a Israel, porque de ahí están a un brinco. Y cuando él puso la base, Putin sabía que estaba 100% garantizando su victoria. Pero ¿por qué retrocedió?
y los dejó casi un mes abandonados. Levantó la base militar y dijeron los enemigos, que hoy son los terroristas que han tomado control: hoy es el tiempo que derroquemos a este perverso. Ese presidente, si era ¿un qué? Ese sí era un terrorista, hermano, porque a su misma gente las estaba matando con bombas químicas. Si usted se acuerda, salían los videos que hasta los niños recién nacidos se estaban muriendo porque el químico de la bomba química, eso destruye. Entonces, hermano, hace como un mes era base militar de Rusia, hoy es espanto. Quedó sola, sin protección. Vladimir Putin dejó sola a la nación que decía que él iba a proteger. Bashar al-Assad, el otro personaje: nadie podrá derribar a Siria, decía este personaje, porque lo defendía Putin. Claro, era un hombre fuerte. ¿Quién no le tiene miedo a Rusia hoy en día? Se potencia. Entonces, ¿por qué desistió? La palabra de Dios tiene que irse cumpliendo. ¿Por qué los yihadistas, oiga, yihadistas que son revolucionarios, ellos no tienen un ejército ni base naval? Lo único que los tiene en pie es porque tienen las armas nucleares más grandes del mundo. Los yihadistas son los Rusia. Digamos que ellos casi ejército casi no tienen Rusia, por si usted no lo sabe. Ni potencias en fuerza naval casi no tienen. Lo que ellos tienen es armas nucleares. Solo hay 2 países fuertísimos casi, quizás 4 digamos. Este país, Rusia, Irán y China. Son 4 países. Y fíjese, hermano, que Rusia no está en las profecías de los tiempos finales. Por eso es que desistió de darle protección a Siria, porque Rusia no está. Muchos dicen: ¿cómo no, pastor? Ahí está en Gog Magog. No, ese Gog Magog es otro, porque el príncipe de Persia es Irán. Ahí aparece en Ezequiel 38 y 39, ahí lo lee en casa. Digamos que Rusia con Estados Unidos, ¿se acuerda que yo en tiempos pasados le decía que estaban en el papel profético? Pero hoy me voy a retractar, porque no están. Estados Unidos y Rusia solo están jugando un papel de protección temporal a las naciones. Denle una ofrenda de paz al Señor. Una protección temporal, ¿cómo? Si usted sabe que Estados Unidos ha sido el ente supremo de proteger a todo el mundo, pero hoy casi ya no le quieren hacer caso, porque hoy en el Medio Oriente los musulmanes, los árabes son potencias, y ellos iban a jugar un papel importante en las profecías finales, en la guerra de Armagedón, en Megiddo. ¿Por qué cree que la India antes de Estados Unidos era el 100% protector de él? Hoy ya no corren para acá. Por si usted no lo sabía, ya están corriendo con los países de ahí. Irán, un enemigo 100% del pueblo de Israel y de los cristianos de hoy en día.
Entonces, pero está bonito, porque nos vamos a ir a las 6. Aleluya. Esta es una hipótesis. No es algo que yo voy a reafirmar 100% que así va a ser. Pero oiga lo que le voy a decir. Cuando la Tercera Guerra Mundial se dé, el 99.9% van a ser con armas nucleares. Ya no van a ser fusilitos, cañoncitos, ya no. Porque ya todo eso va a estar bien sofisticado. Gloria a Dios. Estados Unidos, que está hasta el día de hoy con la mano de Israel y viceversa, Inglaterra posiblemente ellos utilizarán contra los Estados Unidos. Ahora son amigos, porque están en la famosa OTAN. La palabra OTAN es una organización de naciones que uno habla y todos están en el mismo sentido. Entonces, entre ellas está Inglaterra, pero se pueda revelar más adelante. Eso lo define la palabra de Dios en los capítulos que le dije, 38 de Ezequiel y 39. Si no entiende algo ahí, escríbalo, averígüelo y ya va a ver que va a decir, tiene lógica. Amén. Se refiere al anticristo. Los tiempos del 38 y 39 de Ezequiel se está refiriendo exclusivamente al tiempo final de los siglos y de las naciones. Este anticristo usará las grandes naciones de la OTAN para que se unan a la guerra final contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá. Ahí es donde está la victoria que usted y yo tenemos. El avivamiento que se aproxima, amados hermanos, son 4 años que le voy a hablar ahorita, porque viene un avivamiento, hermano. El mundo entero y los habitantes de esta gran nación en la que estamos, para la gloria de Dios por misericordia, a gritos pedían el Partido Demócrata que fueran los gobiernos nuevamente, porque se iban a levantar leyes más paganas, más inmorales. Así es. Pero porque Dios todavía no quiere que la iglesia pase adversidades todavía. Ahí se cumplió lo de Daniel 2:21, que dice que Él pone reyes y quita reyes. Y este avivamiento que se aproxima a través del evangelio, a través de la palabra, por si usted no lo sabía, los demócratas iban a prohibir el evangelio en las calles y iban a cerrar iglesias del evangelio. Y los homosexuales y lesbianas estaban felices, pues. Pero bendito y gloria sea Dios, porque Él es un Dios perfecto y soberano, y sabe lo que ha hecho y sabe lo que ha elegido. Porque Estados Unidos entra en un despertar del reino de Dios a través de Donald Trump. Aunque usted no lo crea, este hombre lo va a usar extraordinariamente para respaldar y exaltar el nombre de Dios. Y ahí es donde la mayoría no nos ha entendido y estamos todavía dormidos espirituales. Pero es de aprovechar estos 4 años, porque yo ya le he dicho en mensajes anteriores, en las organizaciones unidas
ya hay un líder mundial entre ellos que ya tiene bajo el agua o ya está en la plataforma firmar para que cierren las iglesias evangélicas y que prohíban el evangelio. Eso ya está, hermano. Pero Donald Trump no lo va a dejar todavía, porque este hombre es el que Dios ha elegido para que en los tiempos finales, porque usted y yo, para la gloria de Dios, capítulo 11 de Romanos dice que usted y yo somos la última generación del periodo de la gracia, que veremos la gloria de Dios manifestada a favor de la raza humana. Entonces no odie a este hombre, ore por él. Usted solo ve lo físico, su temperamento, su carácter, pero usted no puede ver los secretos que Dios tiene en el corazón de él. Por si usted no lo sabía, los demócratas ya estaban prohibiendo leer la palabra de Dios en muchos lugares públicos. Mas Donald Trump, ante Dios se lo digo, este hombre va a ordenar abrir la Biblia en las escuelas públicas, y ese demonio de género, de sexo, será desatado por 4 años para la gloria de Dios. Si después, cuando Cristo levanta la iglesia, se quiere levantar eso, que se levante, pero ya usted y yo estaremos de fiesta con Jesús. Quizás vamos a quemar, pero no importa. Es el mensaje profético en los tiempos finales. El Mesías que espera el mundo entero, que es el anticristo, será musulmán. Por su ideología, por su potencia, por su capacidad, que va a doblegar bien fácilmente a las demás naciones. Gloria a Dios. Ese es su origen. Las tierras de Irán, porque es la famosa Persia. ¿Se acuerdan del imperio Persia que se levantó? ¿Va? Fue una potencia terrible, y en su época a medio mundo hizo temblar. Hoy será no solo a una nación, hoy va a ser a todo el mundo, porque está escrito, y lo que Dios ha establecido se va a cumplir. En la actualidad, hermano, que es la semana que estamos finalizando, Siria ya no va a ser un país normal, sino que está siendo habitada por terroristas, y su líder máximo se llama Halan Halim, como diciendo Tejalite, a su nombre. Tan hermoso que está el estudio, hermano. Usted sabe que en el estudio hay conocimiento. Si yo me quemo, quémese usted. ¿Es verdad? Oiga lo que ha dicho este personaje. Oiga lo que ha dicho en la actualidad. Pero eso es algo falso, porque eso no lo van a cumplir los hombres. Eso solo lo puede hacer Dios. Este personaje ha dicho que no quiere ahorita guerra con Israel. ¿Qué va a hacer el Mesías falso? Prometerá paz y seguridad. Voy a buscar esa cita para que avancemos. Busque Timoteo o Tesalonicense, perdón. Sí, segundo de Tesalonicense, capítulo 2, para avanzar en lo que usted lo haya. Versos 2 y 3, él me lo lee. No quiere guerra con Israel. Dentro del Islam hay una teoría, usted la conoce, o si no la ha conocido, se llama el libro del Corán. Esa es una teoría, y es un libro perverso, satánico, que fue escrito. Oiga, ¿en qué año fue escrito el Corán? Escríbalo para que usted no se le olvide. En el 650 antes de Cristo, por Mahoma. Mahoma nació en el 206 después de Cristo. 650
escribió el libro llamado el Corán. Y él nació en el 206. Quiere decir que casi 444 años después él empezó a escribir su dogma, su ideología, su teoría. Amén. ¿Ya lo tiene? Léamelo por favor. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de... No. No es 2, 3. Esa lo dice. Y para que seamos Ajá. del hombre perverso y malo, porque no es de toda la fe. Siga. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Voy a leer yo. No sé si usted tiene otra Biblia antibíblica, pero la mía dice diferente. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De qué está hablando Pablo? Del anticristo. ¿De qué está hablando Pablo? Del falso Mesías, que le hemos titulado musulmán, Mesías musulmán. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, ve el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuándo se sentará el falso Mesías en el templo de Dios? A la mitad de los 7 años de tribulación. ¿Qué es la mitad? 3 años y medio. ¿Qué va a hacer? Se va a oponer a todo aquel que hable del Dios verdadero. Él se va a resistir. ¿Qué decía Daniel? Que todo aquel que adore a otro Dios, él lo va a exterminar. No va a gustar mujer, ya lo vimos. ¿Qué dice el verso que sigue? Como Dios haciéndose pasar por Dios, la parte final. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? La iglesia del siglo XXI es engañada por las falsas doctrinas de herejía, por falta de dedicación a la palabra de Dios. Eso es. Ya no necesitamos andar poniendo oído a cualquier ideología satánica. Tenemos la palabra escrita. Ella nos inspira, ella nos motiva, ella nos guía, ella nos dirige a la verdadera adoración y al verdadero Dios. El hijo de pecado no se ha manifestado porque todavía está la iglesia. Apostasía siempre ha existido. Apostasía es algo que rechaza lo de Dios y rechaza la fe verdadera. Eso es apostasía. Entonces, Mahoma, hermanos, hay 2 ideologías de la muerte de Mahoma. Estos son grupos, hermanos, usted no lo sabe, o si lo sabe, lo felicito. Uno de los grupos se llamaba chiitas y los otros los sunis. Eran 2 élites de grupos de diferentes ideologías de lo que Mahoma había enseñado. Entonces, este grupo, estos 2 grupos están en la actualidad habituados en Irak. Los chiitas hoy en la actualidad son los que están en Siria. Hay un grupo élite en Irak y el otro grupo élite en Siria. Los sunis estas ramas del Islam se dividen y crecen. Es lo que yo le dije al principio. Hoy, ¿a dónde no hay Islam?
Yo, cuando he ido a visitar a alguien y voy al aeropuerto y voy a cierta hora, si usted no lo sabe, los seguidores del Islam, los musulmanes, a donde le llegue la hora que tienen que doblegarse y doblar rodillas, ellos no les da vergüenza, ellos hacen su altarcito y se ponen de rodillas. Es su creencia y hay que respetarla, aunque sea ideología diabólica, hay que respetarla, porque para ellos están adorando al verdadero Dios. Pero usted y yo sabemos que el verdadero Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Entonces el Islam se ha multiplicado en todas las esferas, se dividen, crece, y que van a venir, oiga, al que están esperando. Por eso es que yo le he dicho a usted que el Mesías es musulmán y de origen, que ya le dije, ¿cómo le dije el origen que iba a ser? Mejor lo vamos a ver aquí. Oiga, ¿a quién están esperando ellos? Y ellos lo sostienen así porque ellos dicen que su Mesías fue robado cuando tenía 5 años. Todo el tiempo ha pasado perdido y no lo han encontrado. Lo lindo que usted y yo ya tenemos al verdadero Mesías. No se perdió, sino que dio la vida por ustedes y por mí en la cruz del Calvario. El Mesías: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El verdadero Mesías no se perdió, ni se ha perdido. Pero el Mesías que ellos están esperando se perdió y se llama así, Mahdi. Así se llama, Mahdi, el Mesías. El 12, así se llama, el 12º imán del califa. Usted no va a entender eso porque son significados profundos en sus lenguas, pero ellos lo están esperando. Es el 10º califa, el Mahdi, el que se había perdido, el Mesías. A los 12 años, según su creencia, que va a regresar al mundo. Entonces quiere decir que ya está, porque usted y yo ya estamos a la vuelta de ser llevados al cielo. Si usted lo cree, yo así lo creo. El Señor puede venir en segundo, hermano. Y este personaje a los 12 años aparecerá entre ellos y será un joven súper dotado de estrategia, de conocimiento, de religión, de política, de economía. Será un joven súper inteligente. Y el mundo musulmán, el mundo islámico, van a gritar a los 4 vientos: este es el Mesías que esperábamos. Y la gente lo va a aclamar, y la gente lo va a adorar, y la gente lo va a exaltar, hasta que él diga: yo soy al que ustedes esperaban. Y todo el mundo le va a hacer lo que decía Daniel 11:35: lo van a adorar y lo van a reverenciar. Ahí empieza el reinado del anticristo. Pero la iglesia, quizás estaremos unos 3-4 días ya en el cielo de boda. Él va a regresar al mundo, y oiga lo que va a traer lo primero: paz. Pero ¿qué decía Pablo en lo que hemos leído? Más abajo dice: cuando digan paz y seguridad. Gracias, hijo. Oiga, cuando digan paz y seguridad, entonces, ¿qué va a venir? Destrucción repentina. Digamos, cuando el Mahdi, el 12º imán del califa, diga: yo soy el Mesías. No le van a creer, porque todavía va a estar el Medio Oriente en guerra. Él va a hacer la paz en segundo. Y ahí es donde Israel se postra. Y si Israel se postra, se postran las demás naciones.
Entonces, este va a regresar al mundo y traerá paz. El musulmán Mesías del Medio Oriente y nosotros del Occidente. Usted sabía que nosotros estamos en el Occidente, hermano. Porque no lo sabía, hoy sépalo. Hoy usted está en el Occidente. El Oriente es allá, al otro lado del mundo, donde aquí todavía es noche y allá está amaneciendo, hermano. De la perfección del Dios de los cielos. Y nosotros todavía esta noche. Padre, hoy sí le llegó la bendición, hermano. Y no le pido disculpas porque es un estudio. Y oiga, y nosotros que estamos en el Occidente pensamos que la Biblia habla del anticristo. ¿Usted eso piensa o no? Si lo estamos viendo, la Biblia habla del anticristo. Pero en su lengua, en su creencia, en el Islam, ellos están esperando al famoso Mahdi, al Mesías musulmán. Ellos lo están esperando. Porque 12 años, en 5 le perdió y a los 12 va a aparecer, hermano. Entonces, oiga qué terrible. Por si usted no lo sabe, en el Occidente, que es donde estamos, aquí el gobierno gobierna las iglesias protestantes y católicas. En el Islam, en los musulmanes, no es así. Ellos gobiernan al gobierno. Oiga la grande diferencia, hermano. ¿Por qué en el Occidente los gobiernos? Porque Constantino hizo esa payasada. Por eso es que ellos hacen lo que quieren con nosotros. Pero la verdadera iglesia tiene al verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Mesías prometido que nos va a venir a levantar en gloria. Pero allá en la área de los musulmanes, ellos gobiernan al gobierno. No se dejan gobernar. Y por eso que son bravos, hermano. El anticristo surgirá en estos tiempos. Él va a establecer lo que ya le dije: poner un orden económico, un orden político y un orden religioso. ¿Cuál va a ser la religión que va a gobernar? No va a ser ni el Vaticano ni el catolicismo, señores, sino que va a ser el Islam. Va a estar pesado. Pero no se preocupe, porque los que queden ya tienen servidores ellos que enseñan eso en su lengua. El problema es que antes los sacerdotes lo hablaban en latín y lo dejaban más perdido que en calcetín. ¡Aleluya! Bendito Dios, ayuda que está luchando porque por no quererse dormir. No te busco. 2000 años han pasado casi que se escribió y inventaron el chip, hermano. Por si usted no lo sabía, casi ya tenemos 2000 años que se inventó ese pequeñito aparatito llamado chip. Eso va a ser usado en la época del falso Mesías musulmán. Él lo va a usar todo eso para sellar a los que no quieren sujetarse, hermano. Y las computadoras que usted y yo conocemos tienen 2000 años aproximadamente atrás, que se han multiplicado en grande manera, hermano. Una tecnología terrible y usted a uno le toca y le tira una información terrible. Eso lo va a usar este famoso Mesías Mahdi, el 12º imán de los califas. Y surgirá en el Medio Oriente, oiga, entre Siria e Irak. Ahí va a surgir. Gloria a Dios. ¿Y qué va a hacer? Geográficamente, ¿dónde empezó la creación? ¿A dónde empezó la creación? Yo ya lo dije a dónde empezó. ¿Se acuerda? En el Medio Oriente. ¿A dónde va a terminar la humanidad? También en el Medio Oriente. Digamos que el orden de la palabra se está cumpliendo.
todo va apuntando que todos van viendo el Medio Oriente. Si usted que está viviendo allá, no se preocupe, arrepiéntase, reciba el verdadero Mesías, a Jesucristo el Salvador. Y usted no se preocupe, que de ahí le va a levantar la gloria de Jehová. En el Medio Oriente empezó la creación y ahí mismo terminará. Rusia está, oiga, ¿dónde está ubicado Rusia? Está ubicado en la franja entre Ucrania y Siria. Por eso es que Rusia está peleando con Ucrania, porque son áreas proféticas, y eso sí está aquí en la Biblia. Ucrania ya está, pero Rusia no. Raro, ¿va? Y oiga, está en la franja de Ucrania y Rusia y el Medio Oriente, porque Rusia está devastada económicamente por la guerra que se levantó casi 2 años en Ucrania. Por si usted no lo sabe, cada misil que ha tirado son millones de dólares. Entonces todo eso le ha traído caos financiero y se ha debilitado él. Por si fuera una guerra mundial, él ya no tiene la capacidad para ir a esa guerra mundial. Entonces lo que está haciendo es mejor guardándose poco a poco, para que cuando se levante el verdadero líder, todo va a caer doblegado. Me gusta porque todos parecen pollos chupiqueados, hermano. Parecen gallinas culecas, hermano. Señor, ¿por qué cree que Corea del Norte es el que ha tomado el control de abastecer a varios países de Europa? Porque ellos sí tienen potencia. Ellos tienen potencia económica, potencia en tecnología, potencia en ejército y potencia en todo. Y estos países son los que han prestado a Rusia 25,000 soldados hoy en día. Están en tierra de Rusia, dando apoyo. Entonces todo va apuntando que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Por eso, amado hermano en Cristo, donde usted quiera que viva, no juegue al evangelio, no juegue a la religión. Tome en serio el evangelio, tome en serio la salvación que Dios nos ha dado, porque lo que se está dando en el otro lado de la tierra, señales de su venida. Ay, Jesús. Lo voy a dejar aquí. Apunte, por favor. Rápido se lo voy a dar. Siria o Irak enseñan que este joven, ¿se acuerda? Mahdi, que lo reconocen ellos como el Mesías, se desapareció en 1874 después de Cristo, a la edad de 5 años. Su profeta llamado Mahoma fue el que enseñó esto, y Mahoma se llamaba Mahoma Abud. Esto se ha dado y lo están esperando hasta el día de hoy, en este siglo que estamos viviendo, el siglo XXI. La cita de apoyo para lo que estamos enseñando está en Mateos 24, 15 al 22. La promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, iglesia amada,
hasta el día de hoy está vigente con su pueblo Israel y con la iglesia. En el 312, ellos estaban confiados que eso se rompería, el pacto que se había empezado en la persecución de los cristianos e Israel, que es de lo que ya le dije, las famosas cruzadas. Hasta el día de hoy, hermanos, aparecerá en la Meca, por si usted no sabe, los musulmanes tienen una palabra o una famosa mezquita que para ellos es más sagrada que el Vaticano y es más sagrada que el Muro de los Lamentos de Israel. Entonces ahí es donde dice que hay los tres países fronterizos geográficamente, que es Siria, Irán y el Líbano. Estos personajes o estos países jugarán un papel muy importante en los tiempos finales, cuando el Mesías musulmán tome el control absoluto de todo ese sistema a nivel mundial. Los ejemplos: Inglaterra, por si usted no lo sabe, hoy en día es un país habitados un 20% de islamistas. Son islámicos, pues ya son musulmanes. Ya ellos ya no son como cuando se empezó el evangelio. Sus alcaldes son islámicos, ellos enseñan el islamismo a morir. Francia es un 20% habitado por islamistas musulmanes. Alemania de igual manera. En esas naciones hay aproximadamente 20 millones de musulmanes, solo en esas 5 naciones: Inglaterra, Francia y Alemania. El 90% ya casi está llegando. El cristianismo y el catolicismo ya murió en esos lugares y hoy ya son la religión más fuerte en esos países. Ahí la única nación que se ha levantado contra el Islam hasta el día de hoy es Hungría. Pero oiga, una sola nación no va a poder hacer resistencia, porque ya ellos entraron con fuerza. Pero ahí es donde Dios va a honrar a Hungría por su valentía de rechazar todo eso. Le voy a dar esta información porque creo que es importante para usted. Los musulmanes en persona han de huir de la guerra civil de Siria e Irak. Ellos huyeron aproximadamente el 20 y el 25 años atrás, aproximadamente en la época de la Europa que conocemos. Cuando ellos toman el personaje, va a ser bien delicado lo que voy a volver a tocar, pero lo tengo que tocar porque es el tema y es delicado, pero tengo que hacerlo. ¿Usted se acuerda cuando nuestro expresidente Barack Obama, de nuestro país en el que estamos, él abiertamente dijo que Dios no existía, porque él había abrazado el Islam y el musulmán? Entonces sabemos que su ideología tenía lógica. Él deja de ser gobierno, entra el presidente Joe Biden, que es el que nos está dirigiendo, y él no hace lo que él quiere, sino lo que le ordena el expresidente y unos grandes personajes millonarios que usted va a oír, que dice que son multimillonarios. Uno de ellos es George Soros, que va a decir quiénes son ellos. Son judíos, pero ateos. Por si usted no lo sabe, el 90% de los judíos son ateos porque ellos no creen en Jesucristo y fácilmente van a ser engañados. Otro de ellos es David Rockefeller. Ellos son los que están
influenciados por el mal a poner odio en los corazones de la sociedad y del mundo entero. El famoso Bill Gates, Mark Zuckerberg, este último es el personaje, el presidente del Facebook, hermano. Este presidente, y son presidentes del Foro Internacional del Microsoft. Quieren implementar, oiga, con estrategia, con política y con astucia, el socialismo a nivel mundial. Y los creyentes, los verdaderos pastores, no hacemos nada, porque todo lo vemos normal. Pero ante Dios no es normal. Dios habla de todo eso en su palabra. Se va cumpliendo. Ellos tienen, no sé si usted ha oído eso, ellos tienen una famosa agenda que se llama 2030. Es la agenda internacional mundial, que ellos ya tienen planificado lo que se va a ir haciendo. Y en ese 2030 se van a dar unas cosas que si la iglesia no ha sido levantada, tal vez la vamos a ver, pero si la iglesia ha sido levantada, creo que no la vamos a ver. Pero entre uno de estos personajes había un personaje viejísimo. Esta Agenda 2030 están promoviendo el globalismo mundial. ¿Qué es eso? Libertad de género, libertad de abortos, y todo el régimen religioso y mundial tienen que entrar en ese mismo sistema. Por si usted no lo sabe, hay un país nada más ahorita en la actualidad que está autorizado y firmado por las leyes legislativas de su país, que están haciendo cirugías a niños de 7, 8 años, niñas y niños que quieren cambiar su sexo sin autorización de papá y mamá, y es Canadá, un país subdesarrollado. La pregunta: ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo el evangelio de la salvación? Gloria a Dios. No hay hombres que tengan ojos de Dios. No hay hombres que tengan el corazón de Dios, que sientan celo para levantarse y predicar y decirle que eso es abominable a los ojos de Jehová. ¿Hasta cuándo estaremos en dos pensamientos la iglesia? Estos archimillonarios, hermano, mueven el mundo entero. Pero oiga las palabras de un monje llamado Agustín. Gloria a Dios. Este monje en su época se resistía a la falsedad. Si usted quiere saber más información, busque a un argentino que él conoce a profundidad la palabra globalización. ¿Qué significa en sí? Es un argentino llamado Agustín Laje. Termino con esto. Él es licenciado en el sistema de la globalización del siglo XXI. Termino con esto, hermano. Jesucristo, hasta el día de hoy, conocemos su origen, que vino del cielo a salvar lo que se había perdido. Hoy ya conocemos, para la gloria de Dios, el origen de donde vendrá el falso Mesías musulmán. No gustará de mujer, se resistirá a todas las tentaciones de ellas. Ya conocemos su paraje, su origen, su terrado, de dónde vendrá. De nosotros depende si vivimos un evangelio acomodado o nos levantamos como hombres de Dios. Cierre sus ojos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por tu consejo, tu estudio. Que tu Espíritu Santo se encargue de enviar esta hermosa y bella palabra
y que ninguna de las plataformas se vayan a resistir a este mensaje, porque yo en tus manos los entrego a cada uno de ellos para que esta verdad se mueva con libertad en este país en el que estamos. A usted, Dios eterno, sea la honra y la gloria. Y los que han de ser salvos, añídalos, quite la venda, las cadenas y hazlos libres para la gloria de tu nombre. En Cristo, Señor nuestro. Amén y amén.